Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Astromística. El día de hoy les traigo una nueva reseña de un oráculo que me fascina, que me ha gustado bastante durante todo este tiempo que lo he estado usando y que es el Lemurian Star Child Oracle, que en español significaría como niño de las estrellas lemuriano, un oráculo. ¿Okay? Este oráculo es la opción Pocket Size, es decir, la opción de bolsillo, porque originalmente este oráculo viene en una caja bastante grande con un libro y también es un poquito más costosa la versión grande. Esta está alrededor de unos $22 americanos. Ya saben que si les gustaría apoyar este canal pueden encontrar el link acá abajito en la caja de descripción para poderlo comprar desde Amazon. Para apoyar el canal, esos links tienen un poquito de comisión, así que podrían comprarlo desde allí. Pero bueno, se les voy a poner la cajita más de cerca para que puedan ver cómo es el oráculo. Es súper bonito. Tiene como unas letras en dorado. Bueno, no es dorado, es como un fucsia, pero metálico. Y tiene dibujado aquí un niñito, una persona súper bonita. Y con unos como delfines, seres acuáticos, las ballenas. Está súper bonito, así es como se ve en la parte lateral y también como se ve del otro lado y en la parte posterior. Miren qué precioso. Bueno, este oráculo viene con 88 cartas y en la versión Pocket no viene con libro. Por lo tanto, en esta ocasión pues no vamos a hacer reseña de libro porque no viene con libro. Sin embargo, cada carta en la parte posterior viene con un código QR. ¿Okay? Entonces vamos a empezar primero con la caja. Como ven, es una caja bastante dura, bastante bien estructurada. Tiene una textura de la terciopelada tipo como piel de durazno, es de muy buena calidad. En la parte interior, cuando abrimos la cajita, te viene una pequeña instructivo aquí, con código QR igual. Acá te explican un poco cómo utilizarlo con el celular, cómo usar la cámara, etcétera. Viene también con una bolsita para que puedas meter las cartas con el logo de la empresa que ellos tienen, de Lemurian Child, Star Child. Está súper bonita, es una bolsita interesante. Y cuando abrimos, vemos también aquí que están las cartas. Aquí en la parte de la caja, en la parte interior, no dice nada, simplemente son instrucciones. El mazo viene en 88 cartas y la baraja, la calidad es bastante buena, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren, les gusta la temática de semillas estelares, en niños de las estrellas, o más que todo les gustan los seres de Lemuria, este oráculo es bastante bonito. Y bueno, ya vamos a ver en mis opiniones, pero es bastante bonito y tiene una calidad bastante buena también. Miren cómo es la baraja, tiene bordes dorados, son 88 cartas, son bastantes cartas, la verdad. Y el arte también está precioso. Vamos a ver entonces la calidad de las cartas. Como ven, tiene un grosor bueno, no se doblan tan fácilmente, pero sí son flexibles. Y son de una textura como matificada, pero aterciopelada. Ya, pero son cartas más que todo mates, no brillan ni están cubiertas con alguna plastificación o algo por el estilo. Son mates y bastante buena la calidad nuevamente. El tamaño de las cartas es de una baraja normal de tarot, así que no es una versión súper grande. Recordemos que esta es la versión Pocket y es el tamaño de una carta normal de tarot. Imagínense la versión original, tamaño regular para ellos son unas cartas todavía aún más grandes, ¿ok? Entonces yo especialmente compré la Pocket, una por el precio, porque obviamente también las más grandes que vienen con el libro incluido tienen un costo un poquito más elevado. Y otra porque dije, a ver, vamos a probar, a ver qué tal, me gusta el arte y todo lo demás, a ver qué tal está este oráculo. No sé si ustedes saben, pero yo ya llevo varios años haciendo o practicando la sanación lemuriana. La sanación lemuriana es una técnica en la que se utiliza péndulos y cuarzos para hacer sanaciones a distancia o en presencial también. Y la verdad es que todos estos años me ha resultado esta técnica bastante efectiva.
Así que la sigo practicando, la sigo ofreciendo dentro de mis servicios. Y pues dije, a ver, vamos a ver este oráculo, porque sí he visto otro oráculo de Lemuria, pero no me gustó. El arte no me llama, no, los mensajes tampoco no son como, no siento una conexión de Lemuria allí. Entonces por eso no he adquirido ese oráculo, pero este sí me llamó la atención, tienen más, los mensajes todos son como más acorde a los seres de Lemuria, entonces por eso lo adquirí. Pero bueno, vamos a ir viendo rápidamente cada una de las cartas. En la parte, antes de pasar eso, en la parte posterior tienen este código de barra o un código QR, que si ustedes colocan con la cámara de su celular, vamos a sacar una carta al azar para que vean. Vamos a sacar esta. Simplemente toman su celular, en este caso yo tengo un iPhone, y ahí le colocan la opción de leer código de barras. Ustedes lo ponen con la tarjetita y el celular prácticamente abre hacia la página. ¿Okay? En esta página web tú puedes leer el significado de esta carta en diferentes idiomas. Hay en español, hay en inglés, hay en ruso, hay en turco, en ucraniano, en vietnamís, bueno, de todos, hay un montón de idiomas. Entonces, si digamos tú hablas español, simplemente colocas la opción de español y toda la información de la carta se traduce a español. Hay que tomar en cuenta que es un traductor como pareciese que fuese un poquito como el de Google, ¿no? Y hay ciertas frases que no las traduce bien, pero es entendible, o sea, es entendible. Entonces, cuando tú ves la información de la carta, que en este caso nos apareció, miren qué bonito, nos apareció este hermoso búho que nos habla de observar, ¿no? Qué precioso. Primerito nos sale obviamente el nombre de la carta. Voy a poner mi celular. El nombre de la carta, nos sale como un resumen de lo que esta carta significa. Después nos sale también un mensaje y el mensaje va muy relacionado con el mundo de Lemuria, con todo lo que es con trabajo energético, todo lo que son energías o semillas estelares. Y bueno, al final te dan incluso aquí como más información, si es que esta carta está relacionada con otros tipos de familias estelares, como por ejemplo en este caso nos sale sobre también los pleiadianos. Y al final de la carta, o sea, al final de la información, te dan una afirmación que tú puedes realizar para, o sea, que viene con esta carta, para que tú puedas trabajar diariamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que contiene estas cartitas, la cual a mí se me hace bastante bueno porque es prácticamente como tener todo el libro, pero dentro de tu celular, o sea, en internet. Y bastante cómodo también, o sea, yo no lo veo como algo malo. Creo que estéticamente no se ve tan bonito, eso sí, hay que ser sinceros, estéticamente tienen esta cosa aquí, pero en cambio es funcional. Para mí es funcional y vale. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se estructura este mazo, ya que los autores hicieron 10 categorías para el nuevo paradigma, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlas unas de las otras? Porque tienen un pequeño símbolo en la parte inferior de la baraja. Entonces, por ejemplo, si ven aquí, este tiene como una especie, es como un loguito diferente, este se llama Source, que es como la fuente. Todas las cartas que vengan con este dibujito significa que son cartas de la fuente. El siguiente paradigma que tenemos aquí es como una Vesica Piscis, si ven acá el símbolo, perdón, y ese de allí en cambio representa la categoría de la unidad, esta Vesica Piscis, categoría de la unidad. El siguiente tenemos otro símbolo que es como un triángulo y esa nos representa la categoría del viaje o del camino. El siguiente es un triángulo invertido y esta en cambio nos representa la categoría de la profundidad. Todas las cartas que vengan con ese símbolo significa que está dentro de esa categoría. El siguiente es un cuadrado que nos habla de la estructura. La siguiente imagen que vemos acá es como una estrella, ¿no? Una estrella de 6 puntas y esta de acá representa la sabiduría.
La siguiente categoría que tenemos es como otra vez una estrella de 6 puntas, pero en este caso se llama la categoría como la visión cósmica. ¿Okay? Entonces muchas cartas vienen con este símbolo, y al final vienen 2 símbolos más, que es este corazoncito, que son los niños de Lemuria, y también tenemos los delfines. No, perdón, aquí ahorita están, aquí está el corazoncito, que son los niños de Lemuria, y los delfines, que son los códigos delfín. ¿Ok? Entonces con eso son todas las categorías de estas cartas. Como ven, cada categoría tiene una información interesante y tiene un símbolo que nos va a permitir poder diferenciar una de las otras. Muy bien, entonces dicho eso, vamos a empezar a ver las cartas, que sé que es lo que más les gustaría observar, el arte. Para mí es bastante bonito, así que bueno, voy a ponerlos aquí para rápidamente ustedes puedan ver el arte y también tengan alguna musiquita agradable con la cual entretenerse. Miren qué precioso.
Y bueno, eso sería todo, mis amigos y amigas. Este oráculo, la verdad, me gusta muchísimo. Creo que a todas las personas que les gusten los seres de Lemuria, los seres acuáticos o estos mundos sutiles van a disfrutar mucho, mucho de este oráculo. Especialmente si tú haces sanaciones lemurianas, creo que este oráculo te podría acompañar bastante para cada una de tus sesiones. Yo lo utilizo en mis sesiones de sanación lemuriana y me ha funcionado bastante bien. La información que saco de aquí, las afirmaciones, todo, va muy al punto de lo que yo encontré cuando estaba haciendo la armonización de chakras a la persona o el consultante. ¿Okay? Entonces, en ese caso, les recomiendo mucho, mucho este oráculo. Asimismo, como ven, el arte es bastante sutil, es un arte como muy estelar, muy ligero, muy bonito, la verdad. A mí personalmente me encanta el arte de esta baraja. Y para las personas que les utilice, o sea, que les guste utilizar las cartas como una forma para meditar o así, creo que este oráculo es bastante sutil, es como muy dulce, se siente ligera, la energía que uno conecta con este oráculo es como muy sutil, no sabría cómo explicarlo. Pero las personas que les gusten los seres de Lemuria, que estén interesados en cuestiones de semillas estelares, sanaciones cósmicas y todo lo demás, este oráculo es una muy buena adición. La verdad, yo lo súper recomiendo y siempre, siempre lo tengo en mi escritorio. Siempre está en mi escritorio porque me gusta mucho la energía que tiene este oráculo. Dentro de los usos que le doy a este oráculo es la de sacar una carta diaria. Personalmente no lo leo con tiradas a este oráculo, no creo que sea tan necesario, ya que el mensaje que da cada carta es bastante amplio, es bastante extenso. ¿Ok? Entonces combina un montón de información entre el mundo de los seres de Lemuria, como también a veces de los seres de Pléyade, las Pléyades o los pleyadianos. ¿Ok? Entonces, por eso principalmente me gusta simplemente sacar una carta al día. Sin embargo, si quieres combinar como varias cartas, también podría ser posible, ya que si recordamos la categoría de cada una de las cartas, pues nos dan todavía aún más información. Imagina que saliera una carta de estructura, una carta de unidad, una carta de los códigos del fin. Ya solamente ahí está dando un poquito más de información, como el de estructurar mejor los códigos del fin, acorde a lo que salga también la información de la carta, y poderla unificar a nuestra práctica diaria. ¿Ya? Entonces, es una forma de leer este oráculo, la verdad es bastante bonito. Nuevamente, yo lo utilizo más que todo sacando una carta diaria. Creo que con una carta es suficiente, pero si ustedes lo utilizan para diferentes tiradas de 3, 4, bueno, 7 cartas o etcétera, pueden también comentarme acá abajo en la sección de comentarios cómo ustedes utilizan este oráculo, si es que también lo tienen. Y si no, realmente es un oráculo muy, muy bonito. Así que ya saben, si les gustaría adquirirlo, pueden encontrar el link abajito en la cajita de descripción. No se olviden que si han disfrutado de esta reseña, no se olviden de darle like, de suscribirse aquí al canal, de compartirlo con las personas que gusten de estos oráculos o de los seres de Lemuria. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Van a encontrar los links a todas mis redes sociales también abajito en la caja de descripción. Además, si les gustaría una sesión de tarot conmigo o una sesión de sanación lemuriana, muchos de mis servicios pueden agendar a través de mi sitio web que se llama astromística.com. Muchísimas gracias por estar cada semana aquí. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Nos vemos en una próxima ocasión. Oro y miel para todos. Bye.